Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 19 ya de noviembre y el día viene apretadito en lo informativo y yo diría que algo nublado, no por el cielo y sí por los mercados financieros. Sí, resbalón ayer en las bolsas. ¿Qué les duele? Yo diría que son dos cosas. Uno, no saber si la Reserva Federal va a bajar o no va a bajar tipos de interés en diciembre. La incertidumbre penaliza a los mercados, a las cotizaciones. Y luego tenemos las dudas que está generando la tecnología, en concreto la inteligencia artificial. Muchos cuestionan el retorno de las grandes inversiones en inteligencia artificial que están realizando las grandes corporaciones. Y si uno habla de inteligencia artificial, aquí la reina es Nvidia, que hoy presenta resultados del primer trimestre del año. Roberto Sol. Buenos días. La tecnológica publica cuentas en uno de los momentos más tensos que se le recuerda al sector de la inteligencia artificial, con caídas en las bolsas de empresas ligadas a la IA y con muchas voces del mercado apuntando a una posible burbuja. De hecho, los títulos de la compañía de semiconductores han caído un 2,7% de la sesión del martes. En los últimos 5 días, sus acciones llevan una caída acumulada de más del 6%. El consenso de analistas estima unos ingresos de más de 55.000 millones, lo que supondría un aumento de un 17% respecto al trimestre anterior. Para el conjunto de su ejercicio fiscal 2026, los expertos señalan que su beneficio neto podría superar los 84.000 millones de dólares. Además, esperan que sus ingresos se acerquen a los 300.000 millones en 2027. Javier Cabrera, analista de XTB. El porcentaje de sorpresa, es decir, la diferencia entre el beneficio por acción reportado y el esperado, cada vez se reduce más. Creo que esto también lo que está indicando es que ya ese crecimiento se va agotando poco a poco, el mercado ya va ajustando, va tomando el tono a las cuentas de Nvidia y por tanto es mucho más complicado que el impacto después de los resultados sea positivo. A pesar del pesimismo creciente dentro del sector de la IA, Nvidia sigue anunciando multimillonarias inversiones. Junto a Microsoft, las dos compañías invertirán 15.000 millones de dólares en Anthropic, que es una de las rivales más fuertes de OpenAI. Así valoraba el acuerdo Satya Nadella, CEO de Microsoft. Estoy muy emocionado de estar aquí con Dario y Jensen. Lo que ambos están haciendo, Nvidia en la capa del silicio y Anthropic en la capa cognitiva, está dando forma a lo que todos los desarrolladores y todas las organizaciones podrán construir en el futuro. Nvidia invertirá 10.000 millones, mientras que Anthropic se compromete a usar la tecnología de chips de la compañía de Jensen Huang. Este acuerdo ha hecho elevar la valoración de la empresa de IA de 183.000 millones en septiembre a 350.000 millones de dólares. Los resultados llegarán al cierre del mercado y sus perspectivas sobre el sector de la IA serán analizadas con lupa. Ojo, porque las apuestas apuntan a movimientos de hasta el 7% en una u otra dirección, arriba o abajo. Junto a Nvidia, hoy también tocan las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Pues sí, este es el paraguas con el que comienza a escribirse esta cuenta atrás para las cuentas de Nvidia, pero tenemos que hacer parón porque hoy es datos también de inflación y en el Reino Unido acaba de publicarse lo que está siendo el ritmo de los precios. Se desacelera la inflación en el Reino Unido en tasa interanual al 3,4%, es lo que se esperaba y es una décima menos del dato previo. En cuanto a la interanual, es en el 3,6%, frente al 3,8% anterior y el 3,5% que se esperaba. Es la subyacente la que desacelera una décima hasta el 3,4%, y en un escenario donde vemos cómo esa lectura en cuanto al comportamiento de los precios, está esa lectura mensual con subida del 0,4% en los precios de la economía británica frente al 0% que estaba congelados los precios en el mes anterior. Son datos que acaban de llegar en una jornada en la que a las 11 de la mañana vamos a ver el dato de IPC en la eurozona, pero que por supuesto todo esto va a ser la introducción a una jornada donde el epicentro informativo va a estar al cierre de Wall Street con las cuentas de Nvidia. Como decía Susana, hoy Wall Street se prepara para recibir las cuentas de la favorita en medio de las dudas
que están azotando al sector y que suman ya sacudidas de 4 jornadas. En las bolsas, 5 para el Nasdaq y que llevaba a marcar al tecnológico los 24.503 puntos al cierre de la jornada de ayer. Hoy lo que estamos viendo en cuanto al escenario de futuros en el mercado americano, los futuros de Wall Street son caídas pero muy moderadas del 0,09% de los futuros del S&P y los del Nasdaq del 0,18%. La ponderación de Nvidia cercana al 7% en el S&P 500 va a garantizar que la evolución del mercado esté directamente ligada a la de Nvidia, que ayer vemos en ese mapa de calor, quienes lo puedan ver en YouTube, estas fuertes caídas en torno al sector tecnológico y con lo que está por venir. El informe de ganancias podría desencadenar una fluctuación de 320.000 millones de dólares en su valor, según apuntan los datos de la firma de análisis de opciones de Oratz, que apunta a fluctuaciones de alrededor del 7%. Entre tanto, clave vigilar lo que está pasando en otro de los grandes asuntos que va a centrar la atención del día, son las actas de la FED. Se desgranará cuál fue el posicionamiento cuando vemos cómo se enfrían las expectativas de recortes de cara a la reunión de diciembre. Apenas toca el 49%. Y vemos como en el mercado de bonos la rentabilidad del bono americano, el Treasury, a 10 años en el 4,11%, en un escenario donde los inversores han buscado el refugio de los bonos, pero tampoco con un movimiento en masa. Importante ver lo que está pasando con el oro. Sube hasta los $4.094. Actualizamos la imagen a esta hora y donde vemos además al Bitcoin, que retrocede, pero está de nuevo por encima de los $91.100. En Europa, los futuros anticipan extender las caídas en el arranque de la sesión después de haber tocado su nivel más bajo en un mes, y viendo cómo hasta ahora los futuros del DAX retroceden timidísimamente, reduce el ritmo de las caídas 0,05%, el CAC prácticamente lo mismo y el IBEX se salva ahora mismo, entraría a comenzar la sesión con subidas. Más allá de los mercados, Volodymyr Zelensky llega a Turquía en esa gira europea que comenzó el lunes. Primero fue París y ayer fue España. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, recibía a Zelensky en Moncloa y comparecía junto a él en la Sala Barceló, la sala de las grandes ocasiones. Antes tuvo la oportunidad Pedro Sánchez de visitar el Museo Reina Sofía y de ver junto a Zelensky el Guernica de Picasso. Sánchez anunciaba que España movilizará 817 millones de euros para ayudar militarmente a Ucrania y para acelerar la reconstrucción del país. Le escuchamos. A lo largo del próximo mes, España va a movilizar un nuevo paquete de apoyo militar a Ucrania por un importe de 615 millones de euros. Este paquete incluirá, en primer lugar, el envío de nuevo equipamiento defensivo por un valor aproximado de 300 millones de euros y como parte de nuestro acuerdo bilateral de seguridad, que, como recordarán, son 1.000 millones de euros. Sánchez intenta ganar peso en la resolución del conflicto entre Kiev y Moscú tras ser apartado por Estados Unidos este mismo verano. Zelensky insistía en la unidad como única forma de defender y de detener la invasión de Ucrania. Hemos hablado con el señor presidente del Gobierno los esfuerzos diplomáticos, la presión sobre Rusia mediante sanciones para que pongan fin a la guerra. Estamos hablando de la flota naval rusa, de los activos rusos que deben ser destinados para defendernos de la agresión rusa. Esto tiene importancia para todos en Europa. El presidente ucraniano necesita armas para enfrentar el 5º año de gran invasión rusa a su país, especialmente tras la negativa de Trump a cederle el misil Tomahawk. La de ayer fue la tercera visita del líder ucraniano a España. La gira europea de Zelensky pone de manifiesto una verdad incómoda para Moncloa, y es que Europa tiene que rearmarse como nunca en 8 décadas. Debe construir un mando común y debe también crear una estructura militar única. Mientras tanto, al otro lado del charco, Donald Trump refuerza su alianza con Arabia Saudí y la declara aliado prioritario fuera de la OTAN tras la primera visita del príncipe Mohammed bin Al-Salman a Washington en 7 años. Ambos líderes han cerrado acuerdos millonarios en defensa, en tecnología y también, Ángeles Lozano, en energía.
Efectivamente, el presidente estadounidense recibía este martes en la Casa Blanca al príncipe heredero saudí en una cena que contó con la presencia de figuras como Elon Musk, el futbolista Cristiano Ronaldo y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Durante el encuentro, Bin Salman anunciaba que Arabia Saudí planea elevar su inversión en Estados Unidos hasta casi $1 billón, una apuesta que abarca sectores estratégicos como la tecnología avanzada, la inteligencia artificial, la energía y la cooperación nuclear civil. Entre los acuerdos figura también la compra de aviones F-35, un asunto que durante años ha generado reticencias en Washington. Se trata de los aviones de combate furtivos más avanzados del mundo, que solo fabrica Estados Unidos y que era una de las prioridades de Bin Salman durante su visita. Trump califica a Arabia Saudí como un aliado militar prioritario fuera de la OTAN, un estatus reservado a países con los que Estados Unidos mantiene una cooperación estratégica y de defensa especialmente estrecha. Esta designación otorga a este país un acceso preferente a equipamiento militar estadounidense y abre la puerta a una coordinación más intensa en materia de seguridad regional. Además, marca una nueva era en la relación bilateral de cara a consolidar la influencia de Estados Unidos en Oriente Medio. Banco Santander patrocina este espacio. Son las 8:12, esto es Radio Intereconomía. El miércoles nos deja más noticias. La Comisión Europea va a proponer este miércoles un retraso en la aplicación de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Una medida que, según voces críticas, supone una concesión a las presiones de las grandes tecnológicas de Estados Unidos. La iniciativa llega después de que varios Estados miembros y también asociaciones industriales europeas pidieran una prórroga al considerar que los estándares técnicos necesarios para cumplir las exigencias aún no están listos a tiempo. El retraso también refleja la preocupación por no perder competitividad frente a Estados Unidos y China. Si la propuesta prospera, las obligaciones para los sistemas de alto riesgo no entrarían en vigor hasta agosto de 2027. Donald Trump habría autorizado un plan de acciones encubiertas en Venezuela, lo cuenta The New York Times. Según esta información, tras el despliegue del mayor portaaviones del mundo en el Caribe, Trump habría aprobado medidas adicionales para presionar a Venezuela y prepararse para la posibilidad de una campaña militar más amplia. También habría dado el visto bueno a los planes de la CIA sobre medidas encubiertas dentro de países que podrían estar destinados a preparar el campo de batalla para nuevas acciones. Mientras, en medio de estas tensiones, con Nicolás Maduro reitera su ofrecimiento al diálogo y declara a Jesucristo como dueño de Venezuela. Voluntariamente desde el Palacio de Miraflores, hoy, martes 18 de noviembre del año 2025, declaro que ratifico como Señor y dueño de Venezuela a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en España el Gobierno sigue adelante con su plan de presentar los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Tras la aprobación ayer por parte del Consejo de Ministros de un techo de gasto récord para el año que viene, que se ha fijado en 212.000 millones de euros, un 8,5% superior al presentado para 2025. Este es el primer paso para la elaboración de las cuentas del año que viene, para las que el Gobierno no tiene apoyos suficientes tras la ruptura por parte de Junts. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda. De esta forma cumplimos con el primer hito fundamental de cara a la aprobación de los presupuestos generales del Estado del año 26, que, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, vamos a presentar porque van a ser buenos para el conjunto de la ciudadanía y estamos trabajando para que sean percibidos por la mayoría de los grupos políticos como realmente una necesidad que tenemos que trasladar para que los hogares la puedan disfrutar. El Gobierno también ha aprobado la senda de estabilidad para el periodo 2026, en la que se fija un objetivo de déficit público en el 2,1% del PIB el año que viene. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.
Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Buenos días. Perdona, ¿los vinos de rueda para compartir risas? Sí, los tienes al lado de los de rueda Pelimanta. Vinos con denominación de origen rueda. Compartir es vivir. Compartir es rueda. Acoger cambia vidas. El acogimiento familiar nos permite acompañar, cuidar y ofrecer un hogar a menores que necesitan una familia durante un tiempo. Hay muchas maneras de hacerlo, con programas de acogida permanente o temporal, para un curso escolar, vacaciones o durante los fines de semana. Además, contamos con ayudas para las familias de acogida. Infórmate y empieza a cambiar vidas, la suya y la tuya. Comunidad de Madrid. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Todos nuestros agentes están ocupados. Si tienes un problema como consumidor, cuéntanoslo y en el Instituto Municipal de Consumo te escuchamos, mediamos, arbitramos y si es necesario, reclamamos contigo. Tienes una oficina de consumo en cada distrito. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. Estas fiestas, en Viena Capellanes, cocinamos tu Navidad. Celebra lo grande con o sin camareros y sorprende con nuestros menús de cóctel y picoteos navideños. Y en casa, encárgate solo de disfrutar. Descubre la carta en todas nuestras tiendas o en vienacapellanes.com. Con Viena Capellanes, todo sabe mejor en Navidad. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Orange Empresas presenta Todo para Todos, porque si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Orange está aquí. Más de la mitad de empresas españolas sufre al menos un ataque de ciberseguridad cada año. Para muchas, ese impacto supone miles de euros en pérdidas. Y en demasiados casos, el cierre es definitivo. La amenaza es real y creciente. Por eso, proteger tu negocio ya no es una opción, sino una necesidad. Herramientas como la ciberprotección Red Móvil de Orange se han convertido en un escudo esencial. Esta solución protege la navegación desde dispositivos móviles, tanto iOS como Android, bloqueando automáticamente los dominios catalogados como maliciosos antes de que puedan causar daño. Porque para gestionar tu empresa necesitas contar con la mejor tecnología y con Orange tienes a tu alcance soluciones avanzadas de ciberseguridad que refuerzan tus capacidades frente a cualquier amenaza digital. Algo totalmente imprescindible para seguir creciendo con tranquilidad. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Vamos allá con la tertulia capital aquí en Radio Intereconomía. Me acompaña Inmaculada Sánchez Ramos. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Que vienes con el ceño fruncido. ¿Estás enfadada porque? No. Bueno, a lo mejor es porque hace frío, que a mí el frío me sienta como un tiro, o sea, no me extraña. Pues no te queda. Sí, no me queda mili ni nada, sí. Ya. Me acompaña Kamal Romero. Kamal, ¿tú qué tal vas?
Muy buenos días. Pues muy bien, aquí a mitad de semana con frío ya, que al parecer ha llegado definitivamente. ¿Has puesto el Belén en casa o todavía no? No, yo soy de los que espera a ultimísima hora. ¿Tú qué? ¿Por qué me miras así? Hombre, si estamos en noviembre. Hombre, no, pero hay gente que lo pone en noviembre ya para amortizarlo. Hay gente que ya tiene decoración. Claro. Yo lo puedo tener. Hombre, mira cómo está. están. Yo tengo uno permanente, pero no como la decoración de Navidad. No, pero mira ya cómo están las ciudades. Sí, pero bueno, eso aún lo entiendo, porque tienen que ir poniendo, o sea, para que planifiquen el tiempo de ponerlo y no hagamos, digamos, salarios extras por la noche. Ya. Pero lo otro... Bueno. Pero vamos, que no sé, yo esto ya para otra tertulia. Y me acompaña Tomás Gómez. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, aquí. Bien, aquí con noviembre cansado. ¿Ah, sí? Esta mañana, Susana, no me reconocía ni el ID Face del móvil. He tenido que teclear la clave porque la cara no me la reconocía. Menos mal que con el frío dicen que las cosas vuelven a su sitio, ¿no? Pero... Me encanta. Oye, tenemos muchos asuntos sobre la mesa. Enseguida vamos a ir con inteligencia artificial porque se nos acumulan las noticias en torno a ello. Pero antes, aunque luego lo desarrollemos, ¿no? Como en clase vosotros le pediréis a los alumnos, me gustaría que me dierais un titular sobre este aumento del techo del gasto en un 8,5%. Inmaculada. Pues me parece un poquito, sin llegar a fondo, porque no lo estudié a fondo, pero me parece esa permisividad del gasto, sin freno, o sea, motivos electoralistas, motivos de compras de votos y luego la disciplina presupuestaria, si es que existieran los presupuestos, porque no sabemos ya cómo se escribe, si son presupuestos, son predeseos o nada, pues a ningún lado. Y eso no es bueno. Bueno, tú dudas por los presupuestos y yo dudo por eso de disciplina. No sé yo no por sé las yo. dos cosas, Tomás. Sí. Bueno, pues los presupuestos han pasado a ser un animal en extinción, ¿no? En la fauna ibérica, en la fauna financiera. Yo creo que, fíjate, que demasiado poco me parece el techo que han tenido que poner, porque si tú no tienes presupuestos y tienes una dinámica de gasto todos los años, claro, tú no has podido ajustar, no tienes una política fiscal. Con lo cual, demasiado poco me ha parecido para la brutalidad que estábamos esperando algunos. Pero, o sea, perdona, Kamal, pero que es un tema de gestión de expectativas, que tú esperas más, que además tienes razón, con ese desbordamiento del gasto no implica que lo que tengan que hacer es desbordar, valga el término, el gasto. Efectivamente. Bueno, lo que tocaría son presupuestos nuevos y si no es posible que una Cámara Parlamentaria lo apruebe, pues otra Cámara Parlamentaria distinta, que es lo que toca en democracia. Luego desarrollamos. Tu titular sobre ese techo de gasto aprobado ayer por el Consejo de Ministros. No, bueno, en línea con Tomás, a mí el techo de gasto únicamente no me dice nada. A mí lo que me dice algo es el presupuesto. O sea, el techo de gasto puede aumentar perfectamente porque sencillamente modificas los supuestos bajo los cuales se elaboran los presupuestos generales del Estado. Pero a mí el gasto como tal me dice algo cuando yo vea los ingresos, la fuente de financiación, las necesidades de financiación que serían de eso, etcétera. Entonces yo creo que este techo de gasto, hasta que no tengamos un presupuesto y veamos en qué resulta, no me informa poco, la verdad. Luego lo analizamos más en detalle, pero importante es el varapalo que está sufriendo la tecnología en los últimos días en la bolsa. Importantes son las cuantiosas inversiones que están anunciando grandes compañías en proyectos de inteligencia artificial y también hoy las cuentas de Nvidia. Me acompaña Juan Antonio Muñoz Gallego, es fundador de Skiller Academy y experto en inteligencia artificial. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. De las cuentas de Nvidia, hoy, ¿qué espera el mercado? ¿Por qué son tan importantes para el conjunto de la tecnología y, para el conjunto de la economía también? Pues viene en un día muy interesante, porque ayer sufrimos una caída masiva en Internet. Empresas como Twitter no pudieron operar, muchos videojuegos, servicios de Amazon, servicios de Google, se cayeron porque hay un proveedor de Internet que tumbó medio Internet, que se llamaba Cloudflare. Y lo curioso es que todo lo que era inteligencia artificial, ChatGPT, DeepSeek, se vino abajo. Entonces, en un momento en el que se habla mucho de chips y de Nvidia, vimos como hay otros componentes que a la mínima que se vienen abajo es como un castillo de naipes. Lo que sí que vemos es que Nvidia últimamente ha bajado su cotización, creo que ha bajado como un 5% estos últimos 5 días, pero si te vas 2 años y medio atrás, su cotización estaba en 13 dólares, ahora está en 181. ¿Qué
que aunque haya caído un 5%, vale, durante los 2 años y medio ha subido un 1.200%. Es que puede haber una corrección, pues tiene toda la pinta, ¿no? Porque ha subido, yo no soy especialista en mercados, pero ha subido un montón. Lo que sí que no cabe duda es que todas las tecnológicas dependen de ellos. Ahora mismo su capitalización es el 16% del PIB. O sea, que esperamos que, ya te digo, que a lo mejor pueda haber una corrección, pero que sigue siendo una empresa crítica. Pero en cuanto a los números, en cuanto a los ingresos, el beneficio, la caja de Nvidia, el mercado, ¿qué descuenta? Estaba leyendo yo algunas de las previsiones del consenso de analistas consultados por Bloomberg, y decía que se esperaba hasta 55.000 millones de euros en ingresos, un aumento del 17% respecto al trimestre anterior. Y decían que como decepciona un poco que como no llegue, pues esto puede ser brutal para todo lo que es el conjunto. ¿Compartes estas previsiones de ingresos y de beneficios? La verdad que yo ese dato todavía no te lo puedo confirmar y no te lo puedo decir, pero sí que es cierto que va a seguir ahí. O sea, hemos visto que lanzamientos como Meta han hecho grandes inversiones, o sea que yo los resultados no los puedo ver antes de que los lancen. Pero vamos, sigue siendo una empresa fuerte, aunque tenga una corrección. Ya. Oye, mencionabas ayer lo que pasaba con esta empresa Cloudflare. Es un proveedor de servicios en la nube. Se caían plataformas como ChatGPT, algunas redes sociales, pero si recuerdas, la semana pasada o la anterior fue el tema de Amazon Web Services, que provocó también la caída de algunos servicios esenciales, como por ejemplo el Bizum. Esto entiendo que demuestra que dependemos de muy poquitos y de muy grandes. Exacto, lo de Amazon fue bastante tiempo, estuvieron 12 horas, muchos servicios caídos. Ayer se cayó durante 2 horas y media Cloudflare, pero lo que vimos es que no se cayó el DNS de Cloudflare. Si se llega a caer el DNS de Cloudflare, posiblemente hubiera habido no un apagón a medias, sino que hubiera habido un apagón total. Esto yo creo que lo que hace es ver que bueno, que sí, que hay empresas como y productos como los que tiene Nvidia, que son críticos en el mercado, pero que hay otros que lo que pueden hacer es que directamente ya no es que haya una competición entre DeepSeek, que es China con su inteligencia artificial, y ChatGPT. Es que si se cae algo que hay debajo, se caen todos. O sea, que ya da igual que sean chinos o que sean de Estados Unidos. O sea, que creo que hay una dependencia de determinados proveedores que yo creo que mucha gente no ha analizado bien. Y hay una competencia tremenda por a ver quién anuncia más inversiones en proyectos de inteligencia artificial, y también importante las alianzas. Justo nos hemos despertado con esa alianza entre Anthropic, Nvidia y Microsoft, inversiones de 39.000 millones de dólares en proyectos de inteligencia artificial. ¿Cómo valoras esta alianza y esta inversión? A ver, tiene todo el sentido. Nvidia ya había llegado a acuerdos con Microsoft en el pasado. De hecho, también quiere entrar en el mundo telco la gente de Nvidia. O sea, que están apostando por invertir. O sea, de hecho es que con todo con ese 16% del PIB americano, o sea, estamos hablando de que su capacidad de inversión es brutal. De hecho, hablábamos hace poco con la llegada de las gafas de Meta, que dejaremos al lado en los móviles. O sea, y prácticamente todas esas gafas de Meta se apoyan en inteligencia artificial. Lo que vamos a ver es que todo lo que usemos en nuestro día va a estar apoyado en inteligencia artificial. Sabemos que esos chips van a ser clave, pero insisto, sigue habiendo cosas en el medio que si la gente no presta atención, pues todo esto no va a ningún sitio. Entre esas cosas en el medio podría ser el retraso en la aplicación de la ley de inteligencia artificial en la Unión Europea, porque la Comisión Europea lo estaría estudiando. ¿Esto por qué? ¿Por qué se estaría estudiando este retraso? ¿Qué temen? A ver, yo creo que el desconocimiento que tienen de lo que está ocurriendo es total. O sea, yo creo que yo que llevo 25 años en la tecnología, siempre hemos visto la llegada de tecnología y de cambios,
pero no al nivel que estamos actualmente. Yo creo que hay muchas cosas que todavía no se saben cómo van a evolucionar. Vemos que todo el mundo está apostando por la inteligencia artificial. Vimos ese bonus histórico a Musk, que va muy conectado con los robots, con los robotaxis. O sea, todo el mundo va a apostar por la inteligencia artificial, es un hecho, con lo cual todo el mundo va a apostar ahí, nadie sabe lo que va a pasar, y yo creo que lo que ocurra en Europa importa poco todavía. Yo creo que al final el crecimiento se está viendo sobre todo en el mundo asiático y en Estados Unidos. Muy bien, pues Juan Antonio Muñoz Gallego, fundador de Skiller Academy, experto en inteligencia artificial. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Oye, me contaban también, Inmaculada, que una de las grandes dudas que tiene el mercado es todas estas inversiones que se están anunciando por parte de grandes compañías en proyectos de inteligencia artificial, que no se sabe muy bien cuándo y de cuánto va a ser ese retorno, que ahí hay poca visibilidad. A ver, conforme estaba hablando nuestro el invitado entrevistado, ha dicho 3 o 4 cosas que a mí me parecen cruciales. Uno, la cadena de valor entera, no exclusivamente la parte de arriba. Y ahí por la parte que me toca, yo lo digo muchas veces, las infraestructuras, las redes de telecomunicaciones, toda esa es el verdadero cuello de botella. Si eso no se tiene cuidado y todas las capas que están por encima, como hablamos de la nube, o sea, la nube se cae porque, entre otras cosas, las infraestructuras, o sea, lo que es las comunicaciones se caen, no solo, pero sí también. Pues si no tenemos cuidado a través de, a lo largo de o en profundidad de toda la cadena de valor, cuidado. Y sí que es verdad. Otro tema que a mí me ha suscitado su conversación es la falta de talento tecnológico estratégico, insisto en el término talento tecnológico estratégico en la capa alta de dirección. Él decía, la falta de decir no tenían ni idea lo que es legislan, lo ha dicho muy suave, pero es la realidad. Y es que es verdad, ese es el gran problema. Por eso, ahora, junto con tu pregunta, las personas que están en las capas altas del proceso de toma de decisión, vamos a decirlo así, no tienen el conocimiento tecnológico estratégico, y mirar que pongo tecnológico estratégico, ¿vale? Suficiente como para poder hacer un momentito, esas previsiones. Y esto no es magia, es que hay que prever con conocimiento. Tomás. Bueno, estoy de acuerdo con lo que está planteando Inmaculada, pero vamos a ver, aquí hay un tema que son los retornos de las inversiones, porque las inversiones están siendo altísimas. En el año 2024, a nivel global, más de 124.000 millones de dólares se invirtió en inteligencia artificial, pero es que se espera que este año 2025 la cifra prácticamente lo triplique. Estaríamos hablando de cerca de 375.000 millones de dólares de inversión en inteligencia artificial y en nuevas tecnologías, no solamente inteligencia artificial, ¿no? Claro, eso tiene unos tiempos de retorno, evidentemente, inversiones tan grandes, pues unos tiempos de retorno más amplios. Segundo, creo que, y coincido mucho con Inmaculada, que no hay una visión estratégica de dónde hay que invertir y cómo hay que invertir, sino se está haciendo. Más del 30% de las empresas están invirtiendo en inteligencia artificial para nuevos procesos productivos, comerciales, de servicios a clientes sobre todo, pero creo que no hay una estrategia clara y definida, y yo creo que eso deberían hacérselo mirar, sobre todo las grandes compañías, ¿no? Y tercero, en España, como siempre, farolillo rojo. En España, el 55% de las empresas no ha hecho ni un solo euro de inversión en inteligencia artificial, con lo cual vamos a tener un problema a medio plazo. ¿Kamal? Sí, yo rescato lo que ha dicho Isma, ¿no? Hay un meme que siempre circuló cuando la caída de Amazon, que es una estructura con un montón de cosas encima y un palito debajo, que era el Amazon Web Services, y ahora también pusieron Cloudflare, ¿no? Que era la otra patita que está al otro lado. Si eso se cae, básicamente lo que pierdes es la interfaz con la cual interactuar con esta herramienta de inteligencia artificial. Básicamente no puedes hacer nada, ¿no? Si tú has elaborado una herramienta para un tercero, pues no se puede utilizar. Y en respecto al tema de las inversiones, lo que comenta Tomás, esto ya ocurrió. Yo recuerdo hace 5 o 6 años, cuando todas las empresas querían invertir en Big Data, y se hicieron contrataciones de gente muy buena, y se montaron equipos que ya no existen, y luego fue el metaverso. Y aquí hay que comprender algo, ¿no? Yo, añadiendo lo del tema de la cadena de valor entera,
La última cadena de valor, ¿qué es? El último punto, la cadena de valor es una empresa que genera una solución basado en esta inteligencia artificial, que es sencillamente automatizar procesos utilizando un modelo grande de lenguaje. Entonces, yo creo que hay muchas empresas que no están invirtiendo porque en el fondo no saben qué quieren hacer. En el fondo no saben qué quieren hacer. O sea, porque es muy sencillo tener un chatbot que sustituye, por ejemplo, un servicio de operadores telefónicos, pero a partir de eso hay mucho más. A partir de eso hay mucho más detrás. Y también hay una cosa que se habla poco, que siempre cuando hablamos de inteligencia artificial nos referimos como a labores extremadamente manuales y demás. Ojito, la inteligencia artificial sustituye capas mucho más intermedias y más altas en las organizaciones que el trabajo ultramecánico que ya fue sustituido hace muchísimo tiempo. Y entonces aquí hay un punto de resistencia no trivial, que hay mucho trabajo de documentación, de recopilación de información, de transmisión de la misma, que está realizado por eso, no precisamente por el peón de la empresa, que eso va a ser sustituido y que yo no sé cómo no ha sido sustituido aún. Y entonces ahí tienes un tema de política corporativa de implementar esos procesos, pues tiene a su vez un coste. Y con respecto al tema de Nvidia y demás, yo es que, como sabéis, no soy analista financiero. A mí de Nvidia lo que me interesa más es qué solución aporta en realidad, porque se habló de DeepSeek y DeepSeek lo que demostró es que si tú sencillamente modificas la arquitectura de las redes que generan los modelos grandes de lenguaje, tú puedes prescindir de parte del hardware. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos sencillamente a aumentar la capacidad del hardware hasta llegar a un punto que es un hardware que puede utilizar solo Meta, Microsoft y Amazon. No sé yo. Entonces, ahí a mí me interesa más cuál es en realidad la estrategia futura de Nvidia. O sea, hacia dónde estamos yendo. Porque aquí nadie ha mencionado algo que es China, con lo cual ahora mismo yo creo que Europa, independientemente de la regulación o no, somos incapaces de competir con China en cualquier dimensión. O sea, básicamente porque no tenemos, o sea, el ratio ingenieros-producto que usa China es imposible de replicar aquí en Europa. Porque tenemos una legislación. Y entonces yo creo, bueno, y seguramente Inma sabrá mucho más de esto. Y yo creo que aquí el tema es mucho más complejo y a mí lo que me preocupa de Nvidia es hacia dónde vamos más que el resultado que publicó en bolsa. Perdona, es que ha puesto Kamal un punto muy, muy interesante, que es el tema de que también la inteligencia artificial se va a sentar en la parte alta, vamos a decirlo así. Ayer estaba, o antes de ayer, no recuerdo qué día, en unas sesiones sobre temas sabéis que yo temas de buen gobierno corporativo, y ya se están sentando, aunque sea de modo consultivos, inteligencias artificiales en la mesa del Consejo. No me digas. Sí. Pero me estás tomando el pelo. No te estoy tomando. ¿Y eso por qué? ¿Para qué? Pues hombre, porque le recopila la información, porque le lee no sé qué, porque le da, le analiza. ¿A ti qué te parece? A mí me parece que si se hace bien, como todo bien, y si se hace mal, mal. O sea, y esto, si quieres, lo desarrollamos luego, que te veo con prisa, pero a mí me veo con prisa porque me llega la publicidad. Publicidad y luego seguimos, desarrollamos, como dice Inmaculada. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Personas, visión y tecnología para crear algo extraordinario. CaixaBank Banca Privada es ahora CaixaBank Wealth Management. Transformamos cada patrimonio en algo único, valioso y duradero gracias a nuestra experiencia, estrategia y tecnología avanzada. CaixaBank Wealth Management. Valor para crear valor. Quiero sacarme la tarjeta American Express Platinum. ¿Cómo lo ves? Es genial, mira. Salas VIP y Fast Track en aeropuertos y seguros en viajes. ¿Algo más? Sí, 2 cenas gourmet gratis al año y un abono de 250 euros. Ahora mismo la solicito. Busca en tu navegador Amex Platinum. Los juguetes están en marcha. Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés. Incluso en los más buscados. Dinosaurio T-Rex interactivo. Robot Titan Fury Super Things. Casa con luces Sylvanian Families. Últimos días con un 25% de regalo en juguetes. Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app. MFS Investment Management.
Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. Este puente de diciembre vive la magia navideña con Soltour desde A Coruña. Siente el encanto de Praga o adéntrate en los colores y aromas de Marruecos desde solo 890 € todo incluido. Tus escapadas perfectas te esperan con vuelos directos desde A Coruña el 5 de diciembre. Reserva ya en tu agencia de viajes más cercana. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Oye, cambiamos de tercio porque de inteligencia artificial vamos a hablar mucho y muchos días me temo yo. Oye, ¿vamos a tener presupuestos o no? ¿Cómo visteis ayer a Montero? ¿Cómo le estáis viendo? A ver, Tomás, desahógate. Muy folclórica. Bueno, pero eso siempre, eso no es nuevo, ¿no? No va a haber presupuestos. No, pero le está dando últimamente una vuelta de tuerca más al lenguaje, ¿no? Y a su capacidad de crear un nuevo idioma. De estropear la RAE, ¿no? Bueno, ¿vamos a tener presupuestos? No, yo creo que no. Yo creo que es obvio que no. No hay mayoría parlamentaria. Además, cada día es más explícito. Y esto es un problema, es un drama de país, ¿eh? En un momento, o sea, hemos perdido los últimos 7 años de oportunidades y de desarrollo por falta de una política fiscal, por falta de una estabilidad parlamentaria que permita desarrollar proyectos a medio y largo plazo. Y esto es, bueno, pues a ver cómo soy capaz de saltar el charco del día de hoy y mañana, pues Dios dirá, ¿no? No va a haber presupuestos y yo creo que va a tener consecuencias muy negativas. Eso sí, a cobrar impuestos, bien, ¿no? Es decir, hoy hemos conocido ya que la agencia tributaria se va a centrar en los pagos por Bizum, en los pagos por tarjeta de crédito y con un colectivo, el de siempre. ¿Qué colectivo es el que siempre le toca soportar? Al de autónomos, ¿no? Al pequeño autónomo, bueno, pues que se prepare para el año que viene, porque ya la fiscalización de todas sus operaciones va a ser mucho mayor. Entonces yo que estamos en el mes de noviembre, yo recomendaría a todos los autónomos y a todos los profesionales que ejercen por cuenta propia, pues que se pongan en contacto con sus asesores fiscales ya para no cometer errores de mezclar cuentas y pagos por Bizum, cuentas personales, cuentas profesionales, una serie de cosas que tienen que tener claras, porque eso tiene un afán recaudatorio exclusivamente, ¿no? Al hilo de lo que está diciendo, que además estoy absolutamente de acuerdo con todo, es que encima tienes una sensación de gran hermano, que es, o sea, tienes ahí el que si te vas a un médico, te vas a otro, si no sé qué, el seguimiento de tu vida por la hacienda pública. O sea, ya es de verdad un estado policial. Bueno, ese estado policial facilitado precisamente por el tema tecnológico, ¿no? Sí. Permite hacer una fiscalización que puede ser para bien, también te lo digo, pero bueno, que también se puede utilizar para otros fines. A ver, yo soy de los que comparte con Tomás, y lo he dicho muchas veces aquí, el tema de la fragmentación política que se representa en el Parlamento, que impide aprobar presupuestos y llevar a cabo no solo presupuestos, a un montón de leyes que llevan pendientes ahí en el camino. Pero no sé, luego lo piensas, ¿cuántos países en Europa hay con fracción parlamentaria que aprueba presupuestos, que aprueban leyes, que tienen alianzas que van cambiando dependiendo de la normativa que se desea aprobar? Y yo creo que el tema, más allá, ya nosotros estamos en un problema más allá de la fragmentación política, es decir, la fragmentación parlamentaria en realidad, y estamos en un tema de una polarización política que impide avanzar en cualquier tema. Tenemos una oposición que debería estar más pendiente de su tema interno en su espectro ideológico también, y no lo está haciendo. Tenemos un supuesto partido pivotal que nadie sabe a quién va a apoyar en la votación de mañana, y luego tenemos un gobierno sencillamente pues atrapado en esta dinámica. Y yo creo que aquí esto, hasta que no se acabe esto, primero, esto augura más legislatura, Y yo creo que eso no lo piensa la oposición. Y segundo, más bloqueo parlamentario con presupuesto es una cosa, pero que hay un montón de leyes que no se aprueban. Primero, porque no se aprueban en el Parlamento, y segundo, pues no tienen partidas presupuestarias.
Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo en alguna cosa, ¿no? Es decir, en un sistema democrático, en un sistema occidental, si tú no tienes soporte parlamentario, tú tienes que convocar elecciones porque es el Parlamento y es el Poder Legislativo el que decide quién es el Ejecutivo. En segundo lugar, una cosa son alianzas y coaliciones que se producen. Por cierto, hay coaliciones como en Alemania, en la que la socialdemocracia y el Partido Conservador, el Partido Liberal, han conseguido, bueno, pues dar una estabilidad de país, ¿no? Y otra cosa son las coaliciones negativas, que es lo que hay en España. En España todos los famosos bloques de investidura no les unía prácticamente nada ideológicamente, con lo cual no pueden construir un proyecto, por eso no pueden construir presupuestos, porque no están de acuerdo en las cosas. ¿En qué están de acuerdo? En lo negativo, es decir, en impedir que otro sea el que llegue al gobierno. Y eso es una enfermedad del sistema democrático. Y las enfermedades, pues hay que darles medicación y hay que sanearlo, ¿no? Y ha tenido una consecuencia que es la polarización. La polarización ha sido la herramienta que se ha utilizado para crear dos bloques enfrentados y también movilizado el electorado, y tiene una consecuencia que es la ingobernabilidad del país, ¿no? Y yo creo que esta es la enfermedad que tiene en este momento la democracia española. Bueno, y luego a eso le adicionamos, perdona un segundín, le adicionamos también el tema de la fiabilidad de la palabra. Hablabas tú antes, Kamal, de que no llegan a acuerdos. Es que dicen un día A y otro complemento de A. Principio de coherencia. Hoy voy fatal de tiempo, nos hemos descolocado total. Penúltima parada publicitaria y hacemos un huequín, rápido. En Renta 4 Banco tenemos la promo más sencilla de este Black Friday, tanto que te la podemos contar con sonidos. Bueno, que casi te la podemos contar con sonidos. Te regalamos 100 euros por invertir en fondos megatendencias, como la tecnología. Así de fácil. Entra en r4.com y consigue tus 100 euros. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las bases de la promoción en r4.com. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es. Bueno, oye, lo de Zelensky, la inversión, la promesa de ayuda por parte del presidente del gobierno, al final Moncloa tiene que tragar con una verdad incómoda, y es que Europa tiene que rearmarse, ¿no, Kamal? Sí, bueno, rearmarse, ¿no? Pero aquí solo estoy de acuerdo, pero únicamente un apéndice. Rearmarse no es lo mismo que invertir en defensa, ¿eh? O sea, tenemos que invertir mucho más en defensa, que tiene un componente tecnológico importante, que no es únicamente construir misiles. Y yo creo que ahí España lo que tiene que hacer es justamente aprovechar las potencialidades que tiene. Pero bueno, volviendo a lo de Zelensky, es que yo has dado en el clavo, Susana. Es que no es Pedro Sánchez que puede decidir cierto tipo de ayuda. Esto es una política europea que tiene que ir a la par. Y bueno, lamentablemente la situación de Europa con Ucrania, que no vamos a decir que todo ha sido negativo, pero claramente el apoyo habría podido ser mayor. Inmaculada. Es un poco lo que hablábamos afuera de antena, lo de soplar y sorber. O sea, no se puede estar tanto en la Unión Europea como el gobierno de España. No se puede decir que no quiero las armas y al mismo tiempo las regalos al otro. Oiga, ¿pero quiere usted la defensa o no la quiere? ¿Me explico? Entonces eso pues no es sostenible. Tomás. Sí, yo me acuerdo cuando era estudiante y llegaba en tren a Atocha para coger el autobús y llegar a Moncloa, que había siempre alrededor de la estación de Atocha unos señores que se ponían con un cajón de fruta, con un garbancito y 3 tapones, ¿no? Sí, el garbancito, acierto dónde está el garbancito, ¿no? Los trileros.
Bueno, yo creo que esto es lo que define todas las relaciones y los compromisos del gobierno. Es decir, no es un gobierno solvente, no es un gobierno creíble y no es un gobierno en el que se pueda confiar. Yo, si fuese Zelensky, tendría cuidado con las promesas que le hace. Te has quedado a gusto, ¿no? Tomás Gómez, Camal Romero, Inmaculada Sánchez Ramos, gracias. Por el miércoles. Adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Un frente dejará inestabilidad en el tercio norte peninsular, con cielos cubiertos y precipitaciones en Galicia Norte, la Ibérica Norte, Alto Ebro, Pirineo y especialmente en el área cantábrica, donde podrán ser persistentes. También habrá lluvias aisladas en zonas cercanas y el nordeste de Cataluña, y en montañas del norte se esperan nevadas. Las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico Oriental y Alto Ebro, pero bajarán en el resto del tercio norte, Meseta, Ibérica Sur y extremo oeste. Los vientos serán mayormente moderados o incluso con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el Bajo Ebro, Ampurdán y litorales de Galicia y Cantábrico. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano. ¿Cómo viene el miércoles? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, con el futuro del IBEX 35 completamente plano. Tras la recogida de beneficios que vimos ayer, los inversores parece que van a esperar acontecimientos, especialmente las cuentas trimestrales de Nvidia que se publicarán al cierre de Wall Street. Ayer el selectivo perdía más de 2 puntos porcentuales en lo que fue su mayor descenso desde el mes de abril. Encadena ya 4 sesiones a la baja, algo que no sucedía desde el mes de junio. Hemos conocido esta mañana el IPC final del Reino Unido en octubre. Se ha situado en el 3,6%, tal y como se esperaba, y 2 décimas por debajo del dato anterior. Hoy también vamos a conocer la inflación final de octubre en la eurozona. Y en Estados Unidos, además de Nvidia, se publican las actas de la última reunión de la Reserva Federal estadounidense, en medio de un clima en el que hay mucha incertidumbre y mucha división de opiniones sobre lo que puede hacer la FED en la última reunión del año, la del próximo 10 de diciembre. Además, se conocerán datos de viviendas iniciadas y permisos de construcción en octubre. En el mercado español veremos cómo impactan las cuentas de eDreams que se publicaron ayer al cierre. La prima de riesgo está en 50 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,20%. En Europa, pues estamos atentos primero a los futuros. Sube un 0,09% el del Eurostock 50, cae un 0,09% el del DAX alemán y muy planito el del CAC 40 francés, baja un 0,01%. También protagonistas, Volkswagen, que recorta costes de desarrollo en coches eléctricos en India según Bloomberg, Amundi, que anuncia
que adquiere una participación del 4,64% en la firma británica de capital privado ICG y ASAP. Y es que el grupo de defensa invertirá $10 millones en la empresa de tecnología espacial Phantom. En cuanto a futuros americanos, hoy muy pendientes a esa publicación de Nvidia, sube el futuro del Nasdaq un 0,08 y un 0,12% sube el del S&P 500. En cuanto a plazas asiáticas, después de que PDD Holdings, la propietaria de Temu, haya elevado su facturación trimestral un 9%, Shanghái sube un 0,18%, el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con caída del 0,33% y el Hansen opera con caída de medio punto. En cuanto a materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 60,33, petróleo Brent de referencia europea en 64,54, ambos caen medio punto. Onza de oro cotiza en $4.093 y cruce euro-dólar 1,1595 favorable a nuestra moneda. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Y hoy el mercado, tecnología y Nvidia como referencia principal. Sí, lo que pasa es que se conocerán los resultados al cierre del mercado americano, con lo cual en Europa no vamos a tener esas referencias hasta el día de mañana. Y también las actas de la FED, que anunciaron en la última reunión la bajada de tipos y la reducción del balance. Pero, como digo, no se van a conocer hasta el cierre del mercado europeo. También destacar el Profit Warning que ha hecho Idris, que ha sacado muy malos resultados y esperamos que el mercado lo acoja muy negativamente. Oye, y resaltar también la inflación en el Reino Unido, se ha moderado hasta el 3,6% en octubre. El ministro de Hacienda, la ministra de Hacienda británica, Rachel Reeves, decía que esto debería hacer bajar más los tipos de interés en el Reino Unido. ¿Cómo valoras el dato y qué esperas de tipos allí en Reino Unido? Bueno, el dato ha sido ligeramente peor de lo esperado. Mejor que el anterior, que fue 3,8, pero se esperaba un 3,5 y ha salido un 3,6. La subyacente también ha empeorado una décima, el 3,5. Demuestra que la economía británica está en una situación bastante complicada, con un bajo crecimiento, el 1,3 en el tercer trimestre, y una elevada inflación, y va a dificultar estas bajadas de tipos en la próxima reunión del Banco de Inglaterra el 18 de diciembre. Nosotros sí esperamos 2 bajadas de tipos por parte del Banco de Inglaterra en sus próximas reuniones. No creemos que antes de terminar el año, pero que se sitúen en niveles del 3,5. Y la próxima referencia clave va a ser la presentación de los presupuestos generales el próximo 26 de noviembre, donde van a tener que tomar medidas exigentes para equilibrar sus cuentas públicas y pueden incluso aumentar impuestos y recortes de gasto. E importante también la última reunión del año de la Reserva Federal de Estados Unidos. La incertidumbre también le está haciendo mucho daño al mercado. Sí, hace un mes se esperaba casi una probabilidad del 90 y tantos % esa bajada de tipos, hoy está por debajo del 50% y es una de las preocupaciones que tenemos en el corto plazo del mercado, junto con las valoraciones de la inteligencia artificial y también la decisión de la Corte Suprema en cuanto a aranceles que se espera en Estados Unidos para antes de terminar el año. Pero a día de hoy la probabilidad de que bajen tipos está por debajo del 50% en la próxima reunión de la Reserva Federal. ¿Tú crees que lo que estamos viendo estos días en los mercados es una simple corrección o tú crees que puede haber algo más importante, que nos van a dar las campanadas de forma un poco dramática? Bueno, nosotros pensamos que es una simple corrección. Los mercados habían tenido un comportamiento excepcional, una subida muy vertical, se tiene que digerir esa subida. Las fuertes inversiones en inteligencia artificial tienen que tener un impacto en cuanto a resultados, aumento de productividad, reducción de costes, que eso no va a ser de hoy a mañana. Y las subidas de estas cotizaciones en el año siguen en positivo. Nosotros esperamos que esto sea una corrección. Nvidia ha caído un 15% de máximos, no es una situación dramática después del comportamiento de los últimos años. Estupendo. Pues David Cortina, gracias, cuídate y a por el miércoles. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Una raya más para aguantar.